Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar hablando del gran triunfo de Senegal, uno de los más importantes seguramente de su historia, que le permite clasificar a los octavos de final del Mundial de Qatar. El equipo africano derrotó 2-1 a Ecuador, que necesitaba solamente una igualdad para alcanzar la siguiente fase del torneo, pero Senegal se impuso por 2-1 y es por eso que se metió en los octavos de final, a la espera de lo que va a ser el primero del grupo B, porque recordemos que Senegal sale segundo debido a la victoria de Países Bajos 2-0 contra Qatar. Pero hablando más específicamente del partido, se esperaba más de Ecuador, teniendo en cuenta el buen rendimiento que había mostrado el equipo de Sudamérica en los dos primeros partidos, sobre todo en el empate de la jornada pasada frente a Países Bajos, donde había sido bastante mejor. En esta oportunidad, Senegal, quizás no con tanto, pero sin Sadio Mané, y me parece que eso es algo para admirar, sin su mejor futbolista, el equipo africano se metió por segunda vez en su historia en los octavos de final del torneo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando el 11 de Ecuador. Dos cambios realizó el entrenador Gustavo Alfaro para este compromiso. Además, y me parece el más importante de todos, el realizar un cambio de esquema. Dejó la línea de 5 defensores con la cual jugó frente a los Países Bajos, con la cual igualó y tuvo un buen rendimiento en general contra el conjunto europeo, y volvió a la línea de 4 defensores. Si vamos a nombres propios, los que ingresaron en la mitad de la cancha fueron Carlos Grueso en lugar de Jackson Méndez suspendido y Alan Franco en lugar de Jackson Poroso. Este cambio sí se refiere a la modificación del esquema de 5 a 4 defensas. Los 11 que dispuso Alfaro para este partido, para buscar la clasificación a los octavos de final, fue el siguiente: Hernán Galíndez en el arco, la línea de 4 defensores conformada por Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán. En la mitad de la cancha, Carlos Grueso fue el mediocampista más posicional y a sus costados jugaron Moisés Caicedo y Alan Franco, y adelante los tres puntas, de un lado Gonzalo Plata, del otro finalmente el futbolista que llegó y goleador de Ecuador, Ener Valencia, y el centro delantero fue Michael Estrada. Y en cuanto al 11 de Senegal, también hubo modificaciones, 3 en total. Planteó al UCC para ir en búsqueda de la clasificación, en búsqueda de la victoria, que en definitiva era lo único que le servía a Senegal antes del comienzo de este partido. En relación a los 11 que habían derrotado en la segunda jornada a Qatar, salieron Nampalys Mendy, Crépin Diatta y Fiamara Diédhiou, y los que ingresaron fueron Pathé Ciss, Pape Gueye e Iliman Ndiaye. Los 11 que dispuso al UCC para este compromiso fueron los siguientes: en el arco, Edouard Mendy, los 4 defensores, Youssouf Sabaly, el capitán del equipo, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo e Ismail Jacobs. La mitad de la cancha se la repartieron entre Pathé Ciss y Pape Gueye, con Idrissa Gana Gueye un poco más adelantado, y adelante jugaron Iliman Ndiaye por la derecha, Ismail Azar por el lado izquierdo, y el centro delantero y referencia de área fue Boulaye Dia. En el primer tiempo no vimos absolutamente nada de ese Ecuador que habíamos visto en los primeros dos partidos frente a Qatar y frente a Países Bajos, y de hecho en los dos compromisos anteriores la suerte de Qatar inició de manera distinta, porque frente a los asiáticos lograron ponerse en ventaja rápidamente, mientras que frente a los europeos empezaron cayendo. Sin embargo, la intención ofensiva de siempre mirar para adelante y buscar el arco rival estuvo en ambas oportunidades, ya sea ganando como perdiendo. En esta ocasión, viendo que el empate le servía, recordemos que Ecuador con una igualdad sabía que estaba en los octavos de final del Mundial, empezó el partido un poco más temeroso, por decirlo de alguna manera, o por lo menos no con la misma idea de ir a lo loco en búsqueda del encuentro, sabiendo que Senegal tiene delanteros muy rápidos que iban a buscar el contraataque. Sin embargo, fue Senegal quien propuso la iniciativa del partido, y fue justamente Ecuador quien estuvo más parado de contraataque y no pudo generar ni una sola situación de gol en ese primer tiempo, que en realidad fue bastante flojo. La realidad es que Senegal empezó dominando el partido con buena tenencia de pelota, con alguna que otra aproximación, muchos intentos del conjunto africano en la primera etapa, 9 en total, ninguno en el largo hasta el momento del penal. Ese fue el primer disparo entre los 3 palos del equipo senegalés, pero
se veía que el conjunto de África estaba mucho mejor que el equipo sudamericano, sobre todo por la propuesta con la que inició el partido. Es cierto que Ecuador, al sufrir la baja de Jackson Méndez, que había sido una sorpresa en los primeros 2 partidos, teniendo en cuenta que Carlos Grueso era el 5 titular para el entrenador argentino Gustavo Alfaro, pero como no llegó en las mejores condiciones a esta Copa del Mundo, el DT decidió correctamente poner a Méndez, que estuvo muy a la altura de las circunstancias. Me parece que a la mayoría le sorprendió el buen nivel que tuvo en los primeros 2 partidos, por lo que en este tercer compromiso verdaderamente lo sintió. El mediocampo en general de Ecuador tuvo muy bajo nivel y eso provocó que la defensa sufriera más de la cuenta. De los peores primeros tiempos, sin lugar a dudas, de la dupla central conformada por Torres e Hincapié, y los atacantes estaban totalmente aislados, ya sea Plata, Estrada y obviamente también el goleador del equipo, Ener Valencia. Por el lado de Senegal sabía que lo único que podían hacer era ir en búsqueda del triunfo, porque cualquier otro resultado los dejaba automáticamente afuera de la Copa del Mundo. Y así lo hicieron, con poca claridad, es cierto, sin demasiado fútbol. Senegal no es un equipo que despliegue demasiadas virtudes en cuanto a la distribución de la pelota dentro del campo de juego, pero sí es un equipo rápido que aprovecha muy bien las características de sus propios futbolistas como para ir en búsqueda del resultado. Lo había hecho en la derrota contra Países Bajos, donde a mi entender no merecieron perder, y también lo hicieron correctamente en el triunfo frente a Qatar en la jornada pasada. En esta oportunidad tuvieron que esperar hasta los 44 minutos de la etapa inicial como para que se abriera finalmente el resultado. Luego de una falta clara, a mi entender, de Piero Hincapié sobre Ismail Azar, el árbitro sancionó penal y desde los 12 pasos el mismo Sarr dejó parado en el medio del arco a Galíndez y estampó el 1-0 sobre el final de la primera etapa. Un gol que claramente en el complemento iba a provocar que el equipo sudamericano tuviera que salir un poquito más. Ya no iba a estar conforme con el empate porque obviamente no le servía, e iba a tener que adelantarse dentro del terreno de juego como para ir en búsqueda de la igualdad y obviamente ir en búsqueda de la clasificación. En el segundo tiempo claramente Ecuador tuvo que adelantar líneas, no podía quedarse con las manos cruzadas después de lo que había sido los peores 45 minutos del conjunto sudamericano en esta Copa del Mundo, y así lo hizo. El problema fue que es lo que sucedió cuando consiguió empatar, porque la igualdad llegó a los 22 minutos de la etapa complementaria, después de un tiro de esquina, la pelota parada que tanto le ha ayudado a Ecuador en las eliminatorias. En esta oportunidad le ayuda a igualar este partido contra Senegal en una Copa del Mundo. Centro al primer palo, la peina Félix Torres y por detrás de todos Moisés Caicedo aparece para marcar la igualdad para el equipo de Sudamérica, habilitado porque un futbolista de Senegal se había quedado parado al lado del palo y obviamente al estar el arquero, el mediocampista ecuatoriano estaba bien habilitado para marcar el empate. Anteriormente a eso hay que decir que Gustavo Alfaro en el entretiempo realizó 2 modificaciones. Ingresaron Jeremy Sarmiento y José Cifuentes en lugar de Alan Franco y de Carlos Grueso de floja etapa inicial, por lo que Caicedo quedó toda la segunda parte jugando de único mediocampista central, y así lo necesitaba verdaderamente Ecuador porque estaba despidiéndose del torneo. Lo hizo muy bien Alfaro en este caso y Ecuador adelantó líneas. El problema fue, como dije, a los 22 minutos alcanzó la igualdad y se volvió a retrasar en el terreno de juego. Quizás lo más favorable entre comillas para Ecuador, obviamente porque nunca está bueno estar perdiendo, fue que a los 25 Kalidou Koulibaly marcaba el 2-1 para Senegal. Centro al área, mal despeje de Ener Valencia y el capitán del equipo africano marcaba el segundo tanto. 3 minutos le duró la alegría a Ecuador, pero también fueron 3 minutos en los que Ecuador tuvo que retroceder porque obligatoriamente después de que Senegal se pusiera nuevamente en ventaja tuvo que otra vez avanzar en el terreno de juego y lo hizo. Senegal prácticamente ya no llegó más y priorizó la defensa del equipo. Ecuador tuvo la pelota durante esos últimos 25 minutos, no fue claro. Me parece que la situación de gol más peligrosa terminó llegando luego de una media vuelta un poco extraña de Gonzalo Plata, que lamentablemente no pudo esquinar su remate y le terminó saliendo al medio del arco de Edouard Mendy, que contuvo sin ningún problema el disparo del atacante ecuatoriano. Lo que quedó del partido fueron centros y más centros por el lado de Ecuador y un Senegal que intentaba rechazar con lo que tenía. A veces lo hacía de manera bastante convincente y a veces no. El conjunto dirigido por Aliou Cissé defensivamente sabemos que sufre en lo que va del torneo. De hecho, no ha podido mantener la valla invicta en ninguno de los 3 partidos. En el primero por 2 errores de Mendy, en el segundo por una distracción que hizo que Qatar descontara y que estuviera cerca hasta de igualar el partido, y en este tercero por una falla en la pelota parada que a su vez también
también obviamente es mérito del seleccionado ecuatoriano. Sin embargo, Ecuador, como dije, no fue claro y no estuvo cerca de igualar el compromiso. Sinceramente, un Ener Valencia que claramente jugó disminuido, no estaba en condiciones físicas para disputar este partido, pero al tener que ir a buscar el triunfo, Gustavo Alfaro hizo que jugara los casi 96-97 minutos que terminó durando el encuentro en total, sumando los minutos adicionales que dio el árbitro. Quizás por méritos Ecuador hizo una mejor fase de grupos que Senegal en cuanto a lo que respecta al juego colectivo del equipo, pero no es para nada poco para destacar que el equipo africano haya ganado 2 de sus 3 partidos sin su máxima figura, porque Sadio Mané no pudo jugar ni un solo minuto de los 270 que Senegal disputó en esta primera fase y está por segunda vez en su historia, 20 años después de lo que fue aquel Mundial de Corea-Japón 2002, en los octavos de final del torneo. Repasamos rápidamente cómo finalizó este grupo A. Países Bajos primero con 7 unidades, producto de 2 triunfos y una igualdad. Recordemos, le ganó a Senegal en su primer partido y en este último a Qatar, y igualó en el segundo compromiso frente a Ecuador. Senegal termina clasificando como segundo tras ganar los últimos 2 encuentros, luego de lo que fue el debut fallido ante Países Bajos. Le ganó consecutivamente tanto al país anfitrión como al equipo de Sudamérica, y por el lado de Ecuador, que se queda con 4 puntos, por lo menos tuvo el orgullo de ganar aquel partido inaugural con un muy buen rendimiento frente a Qatar. Después igualó también teniendo un muy buen nivel ante los Países Bajos y cayó en esta última presentación ante Senegal. Por último, Qatar ha sido el peor anfitrión en la historia de los mundiales. 3 partidos jugados, 3 partidos perdidos, solo un gol convertido. Uno de los 2 anfitriones que ha perdido en primera fase, el otro había sido en Sudáfrica 2010, con la salvedad de que el equipo africano en esa primera ronda de los 3 partidos ganó 1, empató 1 y perdió el restante. No le alcanzó, pero en este caso Qatar perdió los 3 partidos y se va casi con seguridad como el peor equipo del torneo.